Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para estudiar tu palabra. Gracias por este tiempo que nos das. Pedimos tu guía y tu dirección en el entendimiento y en la aplicación de tu palabra en nuestra vida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días. Tomen asiento, por favor. En su Biblia, Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5. Empezamos en el versículo 1, por favor. Marcos capítulo 5, versículo 1. El lema de este mes es Dios te ha llamado para algo grande. A través de Marcos capítulo 5, nosotros podemos ver la historia del endemoniado gadareno. Aquí aprendemos a observar un hombre que ha sido salvado para cumplir el llamamiento de Dios. Como usted puede ver en la parte central del boletín, esta historia del endemoniado gadareno aparece en Marcos 5, Mateo 8 y Lucas 8. Y al tomar todas estas citas, nosotros podemos tener todos los detalles acerca de esta historia del endemoniado gadareno. Vamos a usar Marcos capítulo 5. La historia del endemoniado gadareno se divide en dos grupos importantes: la vida antes de la salvación y la vida después de la salvación. Al observar al endemoniado gadareno y observar la vida antes de la salvación, Marcos capítulo 5, versículo 1, aprendemos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. En Marcos 5 se observa 4 características que son comunes a una persona que no tiene a Cristo como su Salvador personal. La primera característica es que la persona sin Cristo tiene una vida pecaminosa. Usted observa, este hombre moraba en los sepulcros. Lucas capítulo 8, versículo 27 nos dice que este hombre era un hombre de la ciudad. Así es que por el pecado, este hombre ha llegado a modificar aún el sitio donde él vive. Ahora es un endemoniado, mora en los sepulcros. Los sepulcros, a diferencia de los nuestros, eran moradas que eran hechas en la piedra. Estaban apartados de la ciudad. No había sepulcros dentro de la ciudad, estaban apartados de la ciudad. La razón es porque en la ley de Dios, en la ley del Antiguo Testamento, tocar a un muerto, tocar un sepulcro, tocar a un endemoniado, llegaba a ser motivo de contaminación, palabra que es sinónimo de pecado. Una vida pecaminosa es lo que caracteriza a este endemoniado gadareno. Probablemente nosotros en nuestra vida antes de conocer a Cristo no llegamos al extremo, no experimentamos lo que es una posesión demoníaca. Algunos en su vida anterior a recibir a Cristo sí, pero no es el común, no llegamos a ese extremo. Pero todos nosotros, según la palabra de Dios, somos pecadores. Nos identificamos con este hombre y su vida pecaminosa. Los versos 3 y 4 nos muestran una segunda característica: que tenía su morada en los sepulcros, nadie podía atarle, ni aún con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nunca le podían dominar. Este hombre sin Cristo se caracteriza por tener una vida descontrolada. El texto bíblico dice que nadie le podía atar, que nadie le podía dominar. Y la verdad es que una persona sin Cristo es una persona descontrolada. Los mecanismos humanos que pueden controlar a una persona no bastan. La psicología, la consejería y otras formas de ayuda no bastan. La naturaleza pecaminosa es ingobernable. Y por eso, a pesar del desarrollo tecnológico e intelectual, a pesar de que la educación ha mejorado en los países, nosotros observamos un incremento en las tasas de suicidio, drogadicción, divorcio, asesinato, entre otras. El ser humano no vive mejor. El ser humano no se comporta mejor, aunque puede tener acceso a la educación y a la tecnología. Nuestra naturaleza pecaminosa es ingobernable, descontrolada, como la vida de esta persona, de este endemoniado gadareno. No basta establecer leyes. No basta establecer principios y conceptos. El ser humano, su naturaleza pecaminosa es descontrolada y no se somete a la obediencia a la palabra de Dios. La vida sin Cristo, versículo 5, se caracteriza por ser una vida destructiva. El texto dice: y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El endemoniado gadareno no solo era un peligro para la gente de alrededor, no solo era un peligro para la sociedad, era un peligro para sí mismo, hiriéndose con piedras, dice el texto. ¿Sabe? La persona sin Cristo se hiere a sí misma. Puede ser que no lo vea así. Puede ser que se involucra en actividades que está de acuerdo que son correctas. Y puede ser que trata de encontrar en esas actividades y en la vida, encontrar un propósito de vida, encontrar migajas de felicidad, de paz y de tranquilidad. Y puede ser que cree que es libre para tomar cualquier decisión y se mete a las drogas, se mete al sexo descontrolado, pensando que eso le va a hacer feliz. Pero lo único que hace el hombre sin Cristo, la persona sin Cristo, es destruirse a sí mismo. Y no se da cuenta que lo está haciendo. Porque la persona sin Cristo tiene una vida destructiva. La persona sin Cristo no tiene paz. Vive con miedo, vive con tormento. Y es la característica de este endemoniado. Observe el versículo 6 en adelante. El texto dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos.
Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Observa algunos detalles de estos versículos. El versículo 6 nos dice que el endemoniado corrió y se arrodilló ante Jesús. La palabra corrió involucra no solo una caminata rápida, sino involucra toda una agresión que el endemoniado estaba dispuesto a hacer a Jesucristo. Pero la palabra arrodilló tiene un componente de adoración. Así es que usted puede imaginar la escena, como un endemoniado descontrolado empieza a correr rumbo a donde está Jesucristo con toda agresividad. Podemos imaginar aún con una piedra en su mano tratando de herir a Jesucristo, y va rumbo a él, y cuando llega a su presencia, se arrodilla en adoración. Un encuentro con Cristo nunca deja al ser humano igual. Y aquí podemos empezar a ver el cambio, la transformación que Dios va a hacer en la vida de este hombre. Cuando clama a gran voz, dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Observa la respuesta de los demonios a Jesús. Ellos le dicen: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Hermano, los demonios no son ateos. El ateísmo es una condición humana. Es inventada por nosotros. Los demonios no son ateos. Ellos saben quién es Jesús. Sabe qué les espera. ¿Por qué me atormentas? Saben lo que les espera. Para describir a estos demonios se utiliza la palabra legión. Legión porque somos muchos. Una legión romana estaba compuesta por 6,000 soldados. Imagine la cantidad de demonios que existía en el cuerpo de este hombre. No sabemos si se está usando la referencia para hablar de literalmente 6,000, pero sabemos que son muchos. Esta gente se dedicaba al cuidado de los cerdos. Si el cuidado de los cerdos era realizado por un judío, no sabemos si eran judíos los que estaban cuidando los cerdos. Si eran judíos, según Levítico 11, versículo 7, ellos estaban haciendo una actividad, ellos tenían un trabajo ilegal. Era incorrecto tener un trabajo cuidando a los cerdos. No era congruente con la vida de un judío porque el cerdo se consideraba un animal inmundo. No servía ni para cuidarlo, ni para alimentarse. Y cuando Dios al pueblo judío le dio su legislación, les dijo: este animal, entre otros, no lo toques, no comas de él. Nosotros podemos ver la influencia tremenda de estos demonios sobre la persona. Podemos observar los versículos que hemos leído y nos damos cuenta que Jesucristo estaba en control. Los demonios están sometidos a Cristo. Jesús es el que les da permiso de ir a ese hato de cerdos. Dios tiene el control de Satanás. Aunque a veces en nuestro mundo puede parecer que el mundo está descontrolado, Dios es un Dios soberano.
Dios está en control de todo lo que sucede. Uno puede pensar al observar al endemoniado gadareno que nosotros no hemos experimentado este tipo de tormento. Y quizás para el incrédulo, decirle que él es un hijo de Satanás y él es una persona que en verdad está obedeciendo a Satanás, podría ser tomado por el incrédulo como un insulto. Pero la verdad es que es cierto. Observe lo que dice en la pantalla Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Observe la condición espiritual en la que se encuentra todo ser humano que no recibe a Cristo. Muerto en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Conforme, en obediencia al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, Satanás, que opera, que actúa, que influye, que decide en los hijos de desobediencia, no en un creyente desobediente, en un incrédulo desobediente. Hijo de desobediencia es una palabra técnica, es una frase técnica en la Biblia que hace referencia a un incrédulo. ¿Se da cuenta cuál es nuestra condición? Obedecíamos a Satanás. Éramos hijos de él. Y la verdad es que aun cuando nosotros no hayamos experimentado una vida tan dramática, tan pecaminosa, descontrolada y atormentada como este endemoniado gadareno, nosotros también éramos instrumentos de Satanás para cumplir el propósito de él en esta tierra. Vidas sin propósito, vidas destinadas al infierno, al tormento, vidas sin paz, sin objetivo. Esa era nuestra vida. El endemoniado llega a Cristo y su vida va a cambiar. Observe algunos detalles. Versículo 14, el primer detalle. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Observa lo que llega a suceder en estos versículos. Los empleados, los que cuidaban a los cerdos, llegan a observar que esos animales que estaban al cuidado de ellos, de pronto salen los demonios de ese hombre, se meten en los cerdos y estos cerdos van al barranco y mueren. Ellos, como responsables del cuidado de estos animales, por supuesto no quieren ser acusados por no haberles cuidado bien, así es que van a donde están sus jefes, los dueños del ganado, los dueños del hato de cerdos. Van a los campos, van a la ciudad y dan la noticia de lo que está sucediendo. Aquí en Marcos nos dice que avisaron a la gente del campo y a la gente de la ciudad.
Es interesante que Lucas 8:37 nos dice, entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ella. Los otros evangelios nos muestran que no fueron unos cuantos, que no fueron solamente los dueños de esos 2,000 cerdos los que acudieron a Jesucristo para decirle que se vaya de ahí. La ciudad se conmocionó. La noticia llegó a ser conocida y toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos fue a ver qué es lo que sucedía. El milagro de sanación del endemoniado gadareno no fue hecho solamente frente a los discípulos. Hubieron otras personas que estaban ahí. Y cuando esta multitud se acerca a ver lo que ha pasado, son ellos los que habían visto, según el versículo 16, los que vieron el milagro, los que les cuentan a esta multitud lo que había acontecido. La multitud ve dos cosas: al endemoniado gadareno sentado, vestido y en juicio cabal, y ve a los cerdos, lo que se había perdido. Ve la salvación de un endemoniado y ve una pérdida económica, la pérdida de 2,000 cerdos. ¿Y qué hacen? Jesús, vete de aquí. Eres un peligro económico para nosotros. Vete de aquí. Y sabe, el mundo sigue valorando de la misma forma. Las posesiones materiales son más importantes que la salvación de un individuo que llega a Cristo. Y podemos observar el hecho de que este hombre, este ex endemoniado, ahora se encuentra vestido, sentado y con juicio cabal, y en vez de reaccionar y adorarle a Cristo por el milagro de salvación que Él ha hecho, ellos se concentran en la pérdida económica, perder 2,000 cerdos, que era un trabajo ilegal, y le ruegan a Jesús, vete, ándate de aquí. ¿No nos pasa hoy en día eso? Para el mundo no sigue siendo lo económico más importante. Y nosotros los cristianos no valemos un centavo para ellos. El mundo no ha cambiado. Nosotros no somos importantes para el mundo. Nosotros desperdiciamos el tiempo congregándonos un día domingo. Desperdiciamos la plata diezmando y ofrendando. Desperdiciamos el tiempo sirviéndole a Dios. Y en vez de observarnos a los hijos de Dios con una posición importante, hijo de Dios, no nos miran así. Esta gente no valoró el milagro que Dios obró en la persona de este ex endemoniado. Porque en su pensamiento las posesiones materiales eran más importantes
Y al tener a un hombre, al tener a Jesucristo, que llega a afectarles económicamente, aun cuando ellos tienen un trabajo ilegal, te rogamos que te vayas de aquí. Eres un perjuicio para nosotros. Eres una mala idea. Nosotros no queremos contacto contigo. Perdemos si tú estás cerca de nosotros. Están viendo al endemoniado. Una vida transformada. En un instante. Lo que no pudieron hacer personas que le apresaban y le ponían cadenas y grillos y todo eso, lo que no podían hacer, ese descontrol y ese pecado, Jesucristo lo hace en un momento, y en vez de la ciudad reaccionar, alabando y adorando a Dios por el milagro de la salvación en el cuerpo y en el alma de este endemoniado, valoran más 2,000 cerdos. Y le dicen, vete de aquí. Aquí no nos eres útil. Aquí eres un perjuicio para nosotros. El endemoniado gadareno experimenta una vida no valorada por otros. Lo que exactamente nos pasa a nosotros, los creyentes acá. El endemoniado gadareno experimenta una vida llena de paz. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Sentado. Lucas 8:35 nos dice, sentado a los pies de Cristo, vestido, con juicio cabal, con juicio sano. Este hombre experimenta no solo la salvación de Dios, la paz de Dios. No sabemos cuánto tiempo tuvo que pasar para que este hombre llegue a experimentar la tranquilidad y la paz de sentarse a los pies de otro ser humano, de estar vestido y de estar curado mentalmente. Pero sabes, el endemoniado gadareno llega a experimentar un llamado. Observa versículos 18 y 19. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El endemoniado quiere seguir a Jesús. El ex endemoniado quiere seguir a Jesús. Permíteme entrar en la barca. Observa lo que Jesús le dice. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, anda y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Hermano, ¿cuánto tiempo pasó desde que el endemoniado recibe la sanidad hasta el momento en el que Jesucristo le dice, anda, cuenta de ti a otros? Menos de 24 horas. Y si usted ha caído en el error de creer que para dar testimonio de su fe, usted necesita un curso,
Usted necesita 6 meses, 1 año, 2 años de preparación. Usted necesita inscribirse en el instituto. Usted necesita años para capacitarse. Usted ha caído en un error. Jesucristo, en menos de 24 horas, salva al gadareno, salva a este endemoniado y le da un propósito de vida, le da un llamamiento para que él vaya y cuente lo que Dios ha hecho por él. Si nosotros vamos a ser una iglesia misionera, y pensamos que la obra misionera es responsabilidad del pastor y de ese grupo de personas que está en la pancarta, nos hemos equivocado tremendamente. La obra misionera es responsabilidad de todo creyente. Aquí no tenemos a un Samuel que viene de una familia sacerdotal. Aquí no tenemos a un pastor, aquí no tenemos un misionero, aquí es un creyente como cualquier otro que llega a obtener salvación de su cuerpo, de su alma, y Dios le dice que cuando él debe dar testimonio es en ese mismo momento. No necesitas un curso, hermano. No necesitas estudiar en instituto, no necesitas que pasen años en tu vida. Tú y yo necesitamos contar lo que Cristo hizo en el momento que nos salvó. Probablemente no podremos contestar todas las preguntas teológicas que nos hagan, pero sí podremos contarles lo que Cristo hizo y cómo Él nos salvó. Y tú y yo somos responsables de comunicar esa noticia a otros. No está mal seguir un curso. No está mal estudiar en instituto, no está mal capacitarse, pero a veces nosotros utilizamos todo eso como una barrera, como una excusa, como un pretexto para no hablar de Cristo, porque todavía nos falta aprender más para hablar de Cristo, y Jesucristo le mandó a un recién convertido: anda y cuenta lo que Dios ha hecho, las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. ¿Cuándo hay que contar el testimonio? Ya, ahora. ¿Cuál es el mensaje que hay que comunicar? Observó en el versículo 19, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho, cuán grandes cosas. Al final del versículo 19 dice, y cómo ha tenido misericordia de ti. El mensaje que llevamos a la gente debe incluir 2 grandes verdades. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho para ti. Debemos hablar de la grandeza de nuestro Dios. Y luego dice, y cómo ha tenido misericordia. Amor práctico es misericordia. ¿Cómo ha tenido misericordia el Señor contigo? Cuando hablamos de Cristo a otros debemos contarles de la grandeza de nuestro Dios y que de ese Dios grande nos ama a pesar de nosotros mismos. Ese es el mensaje. Ese es el evangelio que necesitamos comunicar. ¿Cómo comunicamos el testimonio? Verso 19 dice, mas Jesús se lo permitió. No se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales. Ojo con esa palabra, cuéntales. Y luego en versículo 20, y se fue y comenzó a publicar. Cuéntales describe una conversación con una persona cuando te sientas a tomar una taza de café con un amigo incrédulo y le cuentas de tu fe. Publicar es una palabra que usaba el heraldo.
La persona que se paraba en la plaza y a viva voz comunicaba la noticia, la forma en que nosotros debemos comunicar nuestro testimonio, a veces es sentarnos con el incrédulo a contarles una conversación uno a uno donde le contamos lo que Cristo ha hecho, y otras veces debemos pararnos valientemente en la plaza, alzar la voz y decir que en Cristo hay salvación. ¿Sabe? No es fácil pararse en la plaza y a viva voz hablar de Cristo. Recuerdo mi primer año de creyente, y aunque soy súper olvidadizo, hay cosas que se marcan en mi mente y no se olvidan nunca. Recuerdo, sentado en el bus con un amigo, un creyente, el que me invitó a la iglesia. Veníamos a la iglesia y él se paró en el bus y compartió el evangelio. Y luego nos bajamos, entramos a la iglesia y él me dijo, ¿quieres seguir haciendo esto? Sí, yo oro y reparto los folletos mientras tú les predicas. Yo soy miedoso e introvertido hasta ahora, yo no voy a hacer eso. Yo puedo orar y puedo repartir los folletos. Y por varias veces hice eso, él se paraba y hablaba de Cristo y él me dijo, cuando estés listo, me avisas. Yo pensaba, nunca voy a estar listo para esto, para pararme ahí. Pero algunas veces me paré y hablé de Cristo. Y el bus paraba aquí, justo al frente de la puerta pequeña, ahí nos dejaba, nos bajábamos ahí, y mi amigo les decía, si usted quiere asistir a una buena iglesia, aquí, esa iglesia de color café, antes era café la iglesia, esta iglesia de color café, ahí enseñan la palabra de Dios, así es que necesitas recibir a Cristo, necesitas aceptar a Jesús, y si quieres una iglesia donde asistir, aquí donde nos bajamos nosotros, donde estamos entrando, ven, te invitamos. No es fácil publicar, pero ¿sabes? Cuando el corazón reconoce la grandeza de Dios y el milagro de salvación que Dios operó al rescatarnos y al salvarnos, no importa si es difícil. El corazón que abunda de agradecimiento le obliga a la boca a hablar y a decir lo que Cristo ha hecho. Y a veces es sentarnos con uno y contarle. Y a veces es pararnos en la oficina, en un salón, en una plaza y publicar el evangelio a viva voz. Y un hombre, un ex endemoniado, no era pastor, no era misionero, no era diácono, no era líder, era un hombre que llegó a los pies de Cristo. Sintió la responsabilidad de contar y de publicar lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Sabes? El versículo 19 nos da un último detalle en este propósito de vida que este ex endemoniado tiene. El verso 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Observa, vete a tu casa, a los tuyos. Y luego verso 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí es Gadara. A tu casa. Cuéntales de Cristo a tu casa, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos.
Si vives con tus padres, a tus papás. Y luego sal de tu casa y cuéntales a los tuyos, a tus abuelos, a tus tíos, a los que no viven en la casa en la que tú vives. Y luego a Decápolis. Deca, 10, polis, ciudad. Por eso ves estos puntitos aquí, si te pones a contar, son 10. Es una región, Decápolis. Es una región, es una agrupación de pueblos que habían llegado a un acuerdo. Son 10 ciudades que habían llegado a un acuerdo para protegerse de otros pueblos que quisieran dañarles, y para realizar el comercio, la venta y la compra, hicieron una pequeña confederación para protección y para comercialización. Y esas 10 poblaciones se llamaban Decápolis. El versículo 20 en otra versión de la Biblia dice: así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región. Empezó aquí, donde experimentó el milagro. Habló en su casa. Luego salió, se extendió y habló a los suyos. Y luego se extendió y empezó a viajar a cada una de estas ciudades para hablar de Cristo a otros. El ex endemoniado gadareno no era un pastor, no era un misionero. Pero sabes, cuando un creyente común y corriente experimenta y valora la obra tremenda, el milagro tremendo de salvación que Dios hace, no tiene otra respuesta sino que abrir la boca y contar lo que Cristo ha hecho. Si tú crees que la obra misionera es la responsabilidad del pastor y de esta gente, hermano, te equivocas. Dios te salvó para que tú cumplas un llamado. Todo creyente ha sido llamado por Dios, ha sido llamado a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Puede que tú no llegas a ser pastor, a ser misionero, a ser misionera. Pero todo creyente hemos recibido el llamado de comunicar el mensaje de salvación, comunicarles que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida y Él ha tenido misericordia por nosotros. Somos responsables. Si quieres un motivo de vida, si quieres un propósito, si quieres tener el mejor propósito para invertir tu vida, háblales de Cristo. Ese propósito trasciende esta vida. Ese propósito produce resultados, no hasta que tú te mueras. Produce resultados eternos. Gente que va a vivir por la eternidad va a estar contigo ahí en el cielo. Y vas a ver que tú abriste la boca y que tú les contaste de Cristo. No hay propósito más grande. Tu propósito no es ser abogado, ser doctor, ser ingeniero, ser vendedor, ser ama de casa, ser mamá, ser papá. Hay un propósito más grande. Y como vendedor puedo hablar de Cristo, como ama de casa puedo hablar de Cristo, como ingeniero puedo hablar de Cristo, porque hablar de Cristo es el propósito y es el llamado de Dios. Si tú quieres ser obediente como este hombre lo fue, tú y yo necesitamos responder al llamado. Cuando este hombre fue a la barca, Jesús, quiero seguirte.
Y Jesús le dijo, no, anda y cuenta lo que Dios ha hecho. Este ex endemoniado pudo resentirse. No, pues yo quería seguirle a Jesús. ¿Cómo no me deja? ¿Cómo no me permite seguirle? Pudo criticarle. Pero respondió como tú y yo debemos responder. Obedeció. Y habló a su casa. Habló a los suyos. Y habló a Decápolis. Era un misionero. Aunque no tenía el título. Aunque no tenía el cargo. Y si tú no entiendes que la obra misionera te incluye a ti, hermano, estás en desobediencia. Porque a todos nos ha llamado Dios a hablar de Cristo. Somos salvados para cumplir el llamado de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder estudiar tu palabra. Señor, quizás hemos leído la historia del endemoniado gadareno varias veces y nunca llegamos a ver que esta historia hablaba de obra misionera. Gracias por el ejemplo de este hombre. Un creyente común y corriente como nosotros, que llega a responder con obediencia, sin pretextos, y que se da cuenta que es su responsabilidad de hablar a su casa, a los suyos y a la gente que está más lejos. Ayúdanos, Padre, a responder hoy de esa misma forma. Y si nosotros hace tiempo que no hemos compartido el Evangelio, ayúdanos ahora, Señor, a pedirte perdón y a comprometernos contigo de que vamos a compartir tu palabra como un estilo de vida a los de la casa, a los familiares, a la gente que no conocemos. Pedimos, Señor, tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Si usted ha venido por primera vez a nuestra iglesia y quiere permitirnos orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esa mañana? Veo su mano, gracias. ¿Alguien más? Para la persona que levantó su mano, en un momento yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Si usted desea, usted puede tomar sus cosas. Puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar y en un lugar privado esa persona va a conversar con usted. No se sienta obligado, no es la idea. Si usted no desea hacerlo, está bien. Pero si quiere darnos el privilegio de poder conversar un momentito con usted, yo le invito a que pase. Los demás tienen sus ojos cerrados para que no le dé recelo. Gracias por pasar.
Padre Celestial, te doy gracias por la persona que nos visita. Y yo te ruego, Señor, si todavía no te conoce como Salvador, en este momento donde el Evangelio va a ser compartido, yo te pido, Señor, que pueda recibirte como Salvador. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a sencillamente obedecer, a sencillamente responder al llamado que tú nos has hecho. Ayúdanos a abrir la boca y hablar de Cristo en nuestra casa, a los parientes y a la gente que no conocemos, como lo hizo este ex endemoniado. Ayúdanos a recordar que hemos sido salvados para cumplir el llamado de predicar la palabra a otros. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Yo te sirvo porque te amo. Tú me has dado vida a mí. No era nada y me buscaste y me diste tu perdón. Hechas pedazos te llevaron al Calvario tan cruel. Tu amor será mi anhelo. Tú me has dado vida a mí. Yo te sirvo porque te amo, tú me has dado vida a mí. No era nada, me buscaste y me diste tu perdón. Vidas hechas pedazos te llevaron al Calvario tan cruel. Tu amor será mi anhelo. Tú me has dado vida a mí. Amén.